Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contrapoder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contrapoder en Euphoria App y en todas las plataformas. Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Tras retirarse Matt Gaetz de la nominación a fiscal general de la nación, el presidente electo Donald Trump hace otro nombramiento para sustituirlo. Pam Bondi, ex fiscal general de Florida, es la nueva nominada al cargo, quien además se considera clave para respaldar las políticas de Trump sobre inmigración irregular. Entra en vigor la ley de borrón y cuenta nueva en Nueva York. Millones de personas quienes cometieron delitos menores se estarán beneficiando y podrían comenzar una nueva vida. Las personas son sentenciados y tienen una marca en su récord por el resto de su vida. Y eso previene muchas veces que consigan ciertos trabajos. El Distrito Community College de Los Ángeles anuncia que 250 estudiantes de escasos recursos estarán recibiendo $1,000 al mes durante un año. La red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes en México determinan que las autoridades de migración ejercen más violencia contra los migrantes que el crimen organizado. Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Maite Interiano y Elian Sidán. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. El polémico congresista Matt Gaetz ya no es el nominado fiscal general de la nación. El presidente electo, Elian, decidió que no va a perder más tiempo y realizó el nombramiento para sustituirlo. Efectivamente, Maite, y es ahora Pam Bondi quien será la nueva fiscal general del país. Ella fue fiscal general de Florida por 8 años consecutivos y es la nueva nominada a este importante cargo. Y esto además porque se considera clave para respaldar las políticas de Trump sobre seguridad ciudadana e inmigración irregular. La controvertida nominación de Matt Gaetz como fiscal general llegó a su fin, en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada, incluyendo relaciones sexuales con una menor de edad y uso de drogas ilegales. El excongresista de Florida reconoció que su nominación se convirtió en una distracción. No hay tiempo que perder en una pelea innecesariamente prolongada en Washington, aseguró Gaetz en su cuenta de X. Hay cierto alivio, por supuesto, y creo que hizo algo muy noble y honorable, aseguró el senador republicano Kevin Cramer. La nominación es ahora para Pam Bondi, la ex fiscal general de Florida. Pam redirigirá el Departamento de Justicia a su propósito original, combatir el crimen y hacer que Estados Unidos sea seguro nuevamente, confirmó Trump en Truth Social a tan solo horas del retiro de Gaetz. El presidente electo resaltó los más de 20 años de Bondi como fiscal y como la primera mujer en ocupar el cargo de Procuradora General de Florida. Él está trabajando muy duro las 24 horas del día para rodearse de las mejores y más brillantes personas. Estoy muy orgullosa de ser parte de su equipo de transición. Así aseguraba Bondi en el 2016, justo antes de formar parte de la Comisión de Opioides y Abuso de Drogas durante el primer mandato de Trump y luego convertirse en una de sus abogadas durante su primer juicio político. Y cambiamos de tema y les cuento que las condiciones del tiempo son extremas en ambas costas. Al noreste del país finalmente están recibiendo algo de lluvia muy necesaria y hasta nieve, mientras que en el noroeste el ciclón bomba aumenta las víctimas mortales. Y las lluvias torrenciales y los fuertes vientos causaron daños generalizados en Seattle. 5 trabajadores resultaron heridos tras una explosión y un incendio mientras hacían un mantenimiento de rutina en una válvula de una terminal de contenedores en Texas, esto en el International de Galveston. Los trabajadores fueron hospitalizados, 3 de ellos con quemaduras. Y la llamada ley borrón y cuenta nueva ya entró en vigor en Nueva York. Millones de personas que cometieron delitos menores se beneficiarán y podrán acceder a trabajos y viviendas como cualquier ciudadano común. Fabiola Galindo nos amplía más de esta información. Es una segunda oportunidad que limpia el récord penal de quienes cometieron ciertos delitos. Posesión de marihuana, falta de pagar por haber tomado un bus o el tren, ¿no? El metro, esas cosas se van a
se van a limpiar, se van a borrar. La ley borrón y cuenta nueva, firmada el año pasado, ya entró en vigor y beneficiará a casi 2 millones de neoyorquinos que muchas veces no pueden conseguir trabajo o vivienda debido a sus antecedentes. Las personas son sentenciados y tienen una marca en su récord por el resto de su vida. Y eso previene muchas veces que consigan ciertos trabajos, becas para universidades. Él fue exonerado de un crimen y tras pasar 2 décadas en prisión, aún así fue discriminado, dice. En vez de preguntarme preguntas sobre la posición que yo estaba aplicando, me estaba haciendo preguntas sobre mi historia en la prisión. Y eso no era el requerimiento, porque ya había leyes en ese momento en lugar donde no le podían preguntar a uno sobre su historial. Yo creo que eso se va a aplicar y que va a ayudar también el mercado de empleo también, porque van a haber más individuos que pueden, vamos a decir, participar en la economía. Los críticos de esta legislación la tildan de peligrosa, ya que elimina los récords automáticamente y no da espacio a la discreción judicial. La ley no incluye la exoneración de crímenes como violación y asesinato y deberán haber pasado 3 años desde que cumplan sentencia por delitos menores y 8 años para delitos mayores. Agencias como la policía, el personal judicial y empleadores en industrias específicas aún podrán acceder a los registros. Si una persona quiere trabajar en una escuela pública o privada, pues es importante que sabemos toda esa persona porque está trabajando con nuestros niños. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. El padre del joven Colt Gray, acusado de matar a 4 personas y dejar varios heridos en una escuela de Georgia en septiembre, se declaró no culpable de los 29 cargos que enfrenta por este tiroteo. El menor de 14 años será juzgado como adulto por matar a 4 personas y también herir a 9 con un arma a la cual además le dio acceso el padre. Y un jurado de Texas condenó a una ex policía de Dallas a pagar más de $98 millones por el asesinato de Botham Jean en 2018. La ex policía ha estado cumpliendo 10 años de prisión por dispararle mortalmente a Jean en su apartamento después de que ella dijera que lo confundió con el suyo. Y arrestados terminaron los padres de un estudiante en el condado Volusia, en Florida, por agredir a una agente de policía escolar. La pareja de hispanos se había presentado en el plantel por una citación relacionada con la conducta de su hijo. Ambos terminaron arrestados, salieron de prisión bajo fianza y volverán a la corte en diciembre. La agente fue trasladada a un hospital. Y continuamos en Florida, donde las autoridades arrestaron a un grupo de inmigrantes indocumentados por supuestamente ocupar una vivienda sin autorización. Ahora enfrentan cargos por allanamiento y daños a la propiedad, como nos dice Danay Rivero, que nos tiene más detalles del incidente que tiene preocupados a los familiares por una posible deportación de todos. Tras las rejas, hoy se encuentran 8 inmigrantes indocumentados hondureños luego de que las autoridades los arrestaran en una casa de Port Charlotte, en Florida. Inicialmente, los agentes de la oficina del alguacil, en colaboración con las autoridades migratorias, se dirigieron a la vivienda para proceder con el arresto de Jorge Molina Piñeda por supuestamente agredir a un agente de la patrulla fronteriza. Molina se resistió e intentó escapar, pero las autoridades utilizaron una pistola Taser para detenerlo. También otras 7 personas que se encontraban en la vivienda intentaron huir, algunos por las ventanas, otros se subieron a los árboles o simplemente se escondieron en el hogar. Uno de sus familiares habla al respecto. La inmigración entró en la casa y todos entraron en pánico. Se llevaron a la mayoría de mis familiares. El propietario de la casa le informó a las autoridades que estas personas no estaban autorizadas a estar en la vivienda y rápidamente los arrestaron por allanamiento y daños a la propiedad. Todos resultaron ser indocumentados, 7 hombres y una mujer. Los familiares de algunas de estas personas aseguran que ellos condujeron desde Texas hacia Florida para supuestamente trabajar en la reparación de viviendas luego de que el huracán Milton afectara el área. Estos dejaron hijos atrás. Tengo niños pequeños preguntando por sus padres y no sé qué decirles, no sé si van a volver o no. Además dicen haberle perdido el rastro. Si no califican para algún recurso como asilo, por ejemplo, probablemente enfrentan una orden de deportación con la posibilidad de apelar, pero es un proceso larguísimo y me imagino que muchos de ellos aceptarán la carta de deportación o firmarán su propia deportación antes de una detención prolongada.
Lo que más le preocupa a sus seres queridos es que estas personas sean deportadas. Aseguran que salieron huyendo de Honduras por la violencia. Regreso contigo. Dana, y muchísimas gracias por ese informe. Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión. Nos vamos a México. Allí la red de documentación de las organizaciones defensoras de los migrantes realizó un estudio en donde determinó que las autoridades de migración ejercen más violencia contra los migrantes que incluso miembros del crimen organizado. Sandra Argüelles tiene la información. Además de enfrentarse a la violencia del crimen organizado, los migrantes deben sufrir las agresiones de quienes deben protegerlos. No soluciona. Nos dicen que nos van a ayudar y en realidad no nos tienen de aquí para allá. Y es que en México, tanto las autoridades migratorias como los policías son señalados como los principales responsables de extorsionar, robar y agredir a los extranjeros que llegan a suelo mexicano. Hemos recibido muchas denuncias de los compañeros. Total contubernio el Instituto Nacional de Migración, sobre todo con el crimen organizado, en el cual engañan a los migrantes, los maltratan. En su informe Resultados de análisis sobre la movilidad humana en México durante 2023, hecho por la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes, los estados de Chiapas, Veracruz y la Ciudad de México son los lugares donde más casos se reportan. Parte de este estudio nos refiere que las personas migrantes en este sentido sufren mayores números de delitos con armas de fuego que la población general. Otra característica de la violencia justo es la violencia sexual, que está siendo mucho más reportada por mujeres. Pese a esto, solo quieren acelerar el paso y llegar a la frontera norte del país para lograr cruzar antes de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos. Entonces, se pudiera prever que algunos grupos migrantes puedan estar llegando a determinados puntos y saturar algunas rutas. Además de que el presupuesto de egresos 2025 propone recortes al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, lo que podría limitar la capacidad del gobierno mexicano para enfrentar los retos migratorios. Los especialistas señalaron que el gobierno de Claudia Sheinbaum debe estar preparando ya acciones que contrarresten las medidas que implementará el próximo presidente de Estados Unidos. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión. Gracias, Sandra. Y la FAA informó que es posible que tenga que ralentizar el tráfico aéreo durante las horas picos debido a problemas de personal. El noreste podría ser el más afectado, especialmente Nueva York, debido a la escasez de controladores aéreos. En mayo, la FAA dijo que le faltaban unos 3,000 controladores aéreos en total, pero en septiembre declaró que había alcanzado su objetivo anual de contratar a 18,000 controladores. Según los nuevos datos publicados por el Departamento del Trabajo, el número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo por primera vez descendió a 213,000 solicitudes, lo que supone el nivel más bajo desde abril. A pesar del descenso, el número de personas que siguen recibiendo prestaciones por desempleo alcanzó su nivel más alto en 3 años, que actualmente es de 1,9 millones. Y por otro lado, hay buenas noticias para los estudiantes de bajos recursos de los colegios comunitarios del Distrito de Los Ángeles, entre los que hay muchos alumnos hispanos. La razón es que entre ellos se destinarán fondos de ayuda durante 1 año para que no tengan que dejar sus estudios y, lo mejor de todo, no tendrán que devolver el dinero. Jaime García nos tiene más información. Faltando poco para terminar sus estudios de psicología, Brenda Olazábal se enfrentó a la difícil decisión de abandonar la escuela, obligada por las dificultades económicas. Es una cosa que no quiero porque ya estoy a punto de acabar. Ya nomás me quedan estas 3 semanas para este semestre y el otro semestre que viene para poder graduarme. Madre soltera que estudia y trabaja para mantener a sus 2 hijos. La presión económica que Brenda sufre es similar a la que pasan la mitad de los 200,000 estudiantes en los 9 colegios comunitarios de Los Ángeles. Sabemos que unos de nuestros estudiantes se toman 6-7 años para acabar porque están yendo a la escuela en tiempo medio o solo tomando una clase por semestre. Como un rayo de esperanza, el Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles inició por primera vez un programa para que 250 estudiantes en carreras de salud pública reciban una subvención de $1,000 al mes sin tener que pagar nada al término de 1 año. No tenemos profesionistas para cubrir muchas de las clínicas de salud que tenemos aquí en la comunidad. Sabemos que esos estudiantes
cuando se gradúen, van a tener un trabajo garantizado. La mayoría de los 250 estudiantes escogidos para este programa recibirán el primer pago de su subvención para este Día de Acción de Gracias y su segundo pago para antes de la Navidad. Esperamos que hagamos resultados y felicitaciones. Brenda recibió la subvención por un año que le ayudará a graduarse y a contribuir a la salud de su comunidad. Con ese dinero a mí me ayuda y me motiva más a poder ayudar y a poder asistir en cualquier cosa que yo pueda. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Jaime, gracias. Nos quedamos en California y seguimos hablando de educación, y es que a nivel nacional se celebra la Semana de Programas de Aprendizaje Laboral que permite que jóvenes mayores de 18 años descubran una carrera técnica. Julio César Ortiz nos tiene detalles de un evento donde los supervisores de un condado en el sur de California han amplificado oportunidades de empleo a su comunidad. Hay una competencia de reclutamiento entre empresas de trabajos técnicos que busca a los próximos líderes de industrias vocacionales y piensan ganarle a través de programas de aprendizaje laboral. ¿Qué buscan en estos programas laborales con los jóvenes que llegan? Mira, de veras hay dos cosas, que tienen ganas, ¿verdad? Y que están responsables. Y si puedes hacer esas dos cosas, vas a tener una carrera aquí. Tenemos diferentes programas de aprendizajes laborales que varían en industrias y carreras, incluyendo culinaria, construcción, educación infantil. Y los tenemos aquí para que ellos puedan dar información sobre sus programas. El condado de Orange celebró por 10º año la Semana Nacional de Programas de Aprendizaje Laboral, con una serie de eventos como esta feria de asesoría y reclutamiento, pues quieren ocasionar un impacto socioeconómico directo en la vida de sus residentes. Y eso lo hacemos con eventos como eventos como ferias de trabajo, donde nuestra meta es conectar. Son decenas de industrias donde los jóvenes reclutados pueden empezar a obtener un salario mientras son entrenados. Al concluir su certificación, hombres y mujeres empiezan a escalar de posición en la industria que escogieron y pueden transicionar de compañía a compañía dependiendo en su experiencia y aspiraciones. Al terminar esos programas, puedes ganar un certificado que es reconocido por la industria en la cual tú participaste. La intención de los programas de aprendizaje laboral es también atraer a empleadores que implementen mecanismos de reclutamiento en sus compañías. En el condado de Orange, Julio César Ortiz, Univisión. Y se retira del mercado un polvo de canela con altos niveles de plomo. IHA Beverages ha retirado del mercado su canela en polvo deshidratada Super Brand en 4 zonas. El polvo se vende principalmente en tiendas de California y no se vende por internet. El Departamento de Salud de Arkansas detectó niveles elevados de plomo durante una revisión rutinaria. Y en Bolivia, las diferencias entre los partidarios de Evo Morales y el actual presidente terminaron en una batalla campal. Y queda captado en cámara el accidente de un vehículo que cayó por un acantilado. En Bolivia pasó esto que ve en pantalla. Se produjo una batalla campal cuando un grupo de legisladores simpatizantes del expresidente Evo Morales se acercaron a la tribuna del Congreso para impedir que el nuevo presidente iniciara sus funciones. El incidente refleja la crisis que está atravesando ese país tras días de marchas y huelgas en protesta por la escasez de dólares, combustible, así como la subida de los precios de los productos básicos. Y captado en cámara quedó el momento en el que una persona murió y otra resultó herida al caer su vehículo por un acantilado de unos 40 pies de altura. El conductor fue trasladado a un hospital y su acompañante murió en la escena. No está claro qué causó el accidente, en el que también resultaron dañados otros autos estacionados. Y la ciencia se anota otro éxito en el primer trasplante de doble pulmón totalmente robotizado. Nos despedimos, Elian, con un éxito de la ciencia. Un hospital de Nueva York afirma haber realizado el primer trasplante doble de pulmón totalmente robotizado. El objetivo del procedimiento es acelerar el proceso de curación y acortar la estadía en el hospital, ya que se basa en otros procedimientos mínimamente invasivos. Y de hecho, en octubre, esta persona de 57 años y residente de Nueva York se sometió a esta intervención de doble pulmón. Padecía desde hace más de una década una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que empeoró tras un ataque de COVID. Bueno, esas son buenas noticias y qué bueno que los avances tecnológicos nos ayudan en nuestra salud. Y que definitivamente acortan la estancia en los hospitales. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Descansa. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.